Fue el año 2000 que vine a hacer una maestría aquí. De ahí volví un ratito a Europa, a Holanda, para terminar la maestría y en 2001 ya vine a vivir ya. Ecología tropical, la producción de semillas, de árboles bajo diferentes condiciones de luz, algo para aportar al tema del régimen forestal, la ley forestal que todavía ya la habían aprobado, pero no tenía mucha base científica, ¿no? De dar algunos datos de sustento de cuánto será la recuperación de la madera en el futuro, y otros midieron los crecimientos, la mortandad, y faltaba el tema de producción también. Entonces esta partecita la hice yo. Yo soy biólogo, ¿no? Y aquí en la Amazonía pues hay harto para hacer para los biólogos, ¿no? Es lo interesante, que es bien amplio, ¿no? Porque es desde biología muy taxonomía de registrar una nueva serpiente o algo así, hasta cosas muy aplicadas de cadenas productivas, de productos forestales, los medios de vida de la gente rural. Es muy diverso. No, ya había un discurso internacional, ¿no? Pero en Riberalta misma todavía, como decir que aquí eran amazónicos, todavía no era tan ampliamente aceptado como ahorita, digamos, ¿no? Y igual como cuando vine a hacer mi maestría, era parte también de empezar a dar respuestas a la región, porque o sea, lo único que había prácticamente era la castaña, y la castaña en su momento todavía era caracterizado por un sistema de dependencia por los préstamos que dan antes de entrar a la zafra, y no como una semi-esclavitud le estaban comparando. Y frente a eso tenían la propuesta de decir, necesitamos crear otros paquetes tecnológicos para la población para poder hacer otras cosas, que no solo depender sí o sí del patrón y de la castaña. Entonces era todo un debate que ya estaba en curso, pero más es un enfoque desarrollista más bien, ¿no? De decir, tenemos que desarrollar, solucionar los problemas de pobreza, de las limitaciones de la economía regional, y todavía tremendamente conservada la zona, ¿no? Muy poca deforestación todavía había por acá, y este sí ha ido cambiando ya un poco, ¿no? Las presiones han ido aumentando con la accesibilidad que ha ido mejorando. Entonces ya la población está creciendo rápido aquí en esta región. Entonces cambia nomás. No es preocupante, ¿no? Como amante de la naturaleza, hasta ambientalista, se ve, ¿no? Cada vez está peor, ¿no? Justo ahora estamos en época de incendios, y los últimos años hemos tenido a nivel de Bolivia tasas muy altas de deforestación, enormes incendios. No, yo soy de Holanda y hay años que quema más o menos 2 veces la superficie de mi país, digamos, ¿no? Aquí en Bolivia. Entonces son datos increíbles, y todo lo que eso conlleva es realmente preocupante. Y tal vez más preocupante todavía, que no hay realmente respuesta adecuada ni de los políticos ni de la gente, ¿no? Como que parece que no se preocupa la mayor parte de la población, y como que sí, hay que quemar un poquito, no pasa nada, no tan... Aunque ya se sufre consecuencias fuertes, ¿no? El acceso al agua realmente está cambiando, y allá en plena Amazonía hay comunidades que tienen que ir a la cisterna para abastecerles con agua, porque si no, no hay. En plena Amazonía es una locura, pero para mí me parece que eso ya debería llamar la atención, pero parece que cuesta un poquito, ¿no? Son varios los factores, ¿no? Todos los incendios sí o sí son provocados por el ser humano, ¿no? No hay mucho que alguien botó un pedacito de vidrio, o que los rayos o algo así. Siempre es alguien que prendió fuego en alguna parte. Aquí utiliza mucho fuego para habilitar los chacos, para reverdecer los pastos,
y eso se le escapa, ¿no? Se van más allá de lo que en realidad quieren o para quemar una basurita y cuando se acuerdan, como en esta época todo es tan seco, prende fuego una pampa y no hay condiciones para apagar, ¿no? No hay bomberos, no hay herramientas, no hay aviones o helicópteros que pueden mandar un ratito para apagar, entonces prende fuego en julio y termina quemar en septiembre o algo así, ¿no? Cuando ya empieza a llover. Y es fuerte nomás. Y claro, hay otros factores ya más de fondo, como lo que hemos visto sobre todo en la Chiquitaní, en Santa Cruz, los últimos años, enormes incendios, pero mucho tiene que ver con tráfico de tierra, eh, gente que quiere nomás ampliar sus áreas ganaderas o para los soyeros, que también ahorita ya 30% de la deforestación por ellos parece. Y aquí en la región también hay este interés, no hay nomás personas que prendan porque quieren adueñarse de la tierra y incluso las normas en Bolivia son un poco como que si quieres hacerte dueño de un terreno tienes que mostrar que le estás utilizando y la forma de utilizarla es destruirlo, digamos, ¿no? No tiene que tumbar el bosque, tiene que meterle vaca porque si no, si solo sacas castaña o azaí no lo consideran un uso, ¿no? Por las normativas. Es mucho más difícil demostrar que le estás dando un uso, digamos. Entonces, y de ahí todo el tema de cambio climático es otro factor clave, ¿no? O sea, realmente hay unos análisis que hablan de los ríos aéreos de la Amazonía, que el bosque amazónico produce un montón de vapor de agua desde Brasil, desde el Océano Atlántico, va este vapor hacia Bolivia. Y como los brasileños ya han tumbado mucho de su Amazonía, están secando el río, digamos, ¿no? El río aéreo y como que cada vez llega menos la lluvia. Y sobre todo se atrasa, ¿no? Más antes ya en septiembre había las primeras lluvias, ahora hasta en noviembre puede ser que realmente llueve recién significativamente. Entonces, ese también tiene consecuencias en términos de la sequía, que es más extrema, más larga, más frecuente. Y claro, ahí quema más bonito también. Yo creo que la verdad hay buenas alternativas, ¿no? Brasil recién publicó un libro también como La nueva economía de la Amazonía, donde hacen todo un cálculo ya desde un enfoque economista, desarrollista, cómo podemos desarrollar la Amazonía. Y hacen la comparación, ¿seguimos con ganadería, agricultura mecanizada o apostamos más bien en el tema del manejo integral de bosque, vendiendo castaña, azaí, otros frutos, turismo, pescado, combinando con la venta de servicios ambientales también, ¿no? Que en Brasil es mucho más aceptado que en Bolivia, donde hay una posición en contra de la mercantilización de los beneficios ecosistémicos. Pues si lo maneja bien, da para que más bien sea una alternativa, que el bosque valga más en parado que en tumbado, ¿no? Al final de eso se trata. Y es nomás necesario pensar en términos económicos, ¿no? Yo soy un biólogo y es muy fácil decir, pucha, el árbol tan valioso porque produce oxígeno y porque es el hábitat de tantos animalitos, pero mientras que no le expreses en números, el mundo no le va a valorar, ¿no? Entonces estamos incluso trabajando en eso, ¿no? Con muchas instituciones, ahorita trabajo en la universidad aquí, la UAB, y ahí también, ¿no? Justo el Departamento de Gestión Integral de Bosques manejo también, y justo con este enfoque, ¿no? ¿Cómo podemos valorar? Primero, simplemente darle un número al bosque. ¿Cuánto vale este bosque? ¿Cuánto vale este árbol? Con este empezar, digamos, ¿no? Y ver qué recursos podemos sacar. Cuando yo llegué 20 años atrás, no, nadie tomaba azaí aquí en Riberalta, ¿no? Era mocochinchi, más bien de durazno seco de Cochabamba, digamos, ¿no? Que se tomaba aquí como refresco típico de la Amazonía. Y ahorita ya en cualquier rincón pillas azaí, está de moda el majo, el copoazú, la cerola. Y esa es una muestra, ¿no? Se puede, ¿no? Ha sido un trabajo largo de promocionar, de desarrollar los productos, copiar ideas de Brasil, de Perú, de otros lados, pero ya pues ya es una economía real y
y creciendo, ¿no? Entonces yo creo que así como esto, hay muchas otras cosas, ¿no? Con turismo estamos promocionando aquí también. Hay un potencial, pero hay que desarrollarla, hay que promocionarla, hay que crear las condiciones. Y si depende de mí, se invierte en esa y no en ganadería y soya, digamos, ¿no? Y está muy contradictorio aquí, ¿no? Cuando vemos el caso de azaí, un productor de azaí para tener permiso de poder hacer un plan de manejo de azaí, es mucho más complicado conseguir eso, te tardas hasta 2 años para gestionar tus papeles y para un plan de desmonte pagas 50 pesos y te dan el permiso, ¿no? Es mucho más rápido, mucho más fácil. Y igual un minero paga 4% de impuestos contaminando el río, recibe un montón de subvenciones en 10 o en otras cosas, y el que saca azaí paga mucho más impuestos y no recibe subvenciones. Entonces, ¿cómo pues? ¿En qué mundo estamos? Si ya sabemos que la minería hace tanto daño y el azaí más bien es una respuesta para poder garantizar el desarrollo sostenible con beneficios sociales, ambientales, económicos en todos los niveles, ya pues subvencionamos eso más bien, ¿no? Y de alguna manera el gobierno siempre mete la pata aquí, parece. Sí, no, justo buena la pregunta porque o sea, no es solamente pucha, para el amazónico que ya va a tener menos acceso al agua, que va a tener menos ah, castaño, hasta ahí cuando seguimos tumbando bosque. Esa es una de las consecuencias más directas. Que ya se ve en Bolivia también. Ahorita el lago Titicaca está también con problemas ya que no está rebasando ya el lago por desaguadero, que es donde normalmente corre el agua. Y tiene que ver mucho justo con esa deforestación, con esos ríos aéreos que ya estaba hablando. O sea, si ya la Amazonía ya no produce la cantidad de agua que normalmente producía, ya no van a llegar las lluvias, no a la Amazonía boliviana, pero tampoco a los Andes, ¿no? Entonces va a tener consecuencias mucho más allá. Entonces, antes siempre el discurso era el pulmón del mundo, incluso ese le están cuestionando un poco como que hay otras fuentes de oxígeno, más bien del plancton en los océanos y todo eso. Que no queda duda que la Amazonía es importantísimo en términos de los ciclos de carbono también, ¿no? Entonces, eso también tiene un efecto directamente en el cambio climático. El dióxido de carbono que la Amazonía ha capturado en los últimos 20 años o 50 años ha reducido mucho el impacto del cambio climático. Los árboles han absorbido mucho y sobre todo aquí en Sudamérica los países con Amazonía, con esa, han balanceado más o menos sus propias emisiones, ¿no? Pero estamos llegando a un nivel que esta Amazonía está sufriendo las consecuencias del cambio climático, ¿no? Los árboles no pueden adaptarse tan rápido al clima que está cambiando. Cuando el mundo está hablando que va a cambiar 2 grados, para la Amazonía calculan hasta 9 grados que va a cambiar. Y los árboles no se adaptan así nomás, pues son árboles que tienen hasta 1000 años, ¿no ves? Entonces no van a cambiar así nomás. Y ya se ve que los árboles grandes están muriendo, que incluso en áreas donde no ha entrado nadie, el bosque está empezando a bajar de altura, están entrando bejucos, está cambiando su estructura y eso va a un nivel que justo aquí que estamos en la franja entre la Amazonía y las Pampas, se ve que las Pampas están avanzando ya está muriendo este bosque, está expandiendo. Lo que hemos visto en la Chiquitanía, más allá de la deforestación provocada, los incendios provocados por los intereses económicos, ¿no? El tema tráfico de tierra, también es un factor real que esta Chiquitanía ya está muriendo por la sequía que se sufre, ¿no? Entonces, este se llama el colapso del ecosistema, ¿no? Y las estimaciones son que cuando tumbamos un 10% más de Amazonía de lo que ya hemos tumbado, ya se podría colapsar. Justo que la lluvia ya no llega como antes, va a hacer que tampoco el bosque ya pueda aguantar, ¿no? Necesita también lluvia para sobrevivir. Entonces ahí eso también va muriendo y esto tiene un efecto cadena donde se va empeorando a sí mismo y toda la Amazonía podría desaparecer
en 20 años o incluso en 10, ¿no? Como una vez que empieza eso va rápido, ¿no? Y ese tendría consecuencias desastrosas, ¿no? Para Sudamérica mismo, que ya no hay, la principal fuente de agua para toda Sudamérica es la Amazonía. Entonces apagas esto, vas a tener sequías en los Andes, en Bolivia, pero también en el norte de Brasil, en Argentina, en todas esas zonas agrícolas de Sudamérica. Y hasta a nivel mundial, el tema de, ya ahora en años secos, la Amazonía produce más dióxido de carbono que todas las actividades humanas juntos, ¿no? Entonces, los árboles que no crecen como otros años y otros árboles que más bien están muriendo, eso significa que van liberando dióxido de carbono. O sea, ya no es pulmón del mundo, es más bien al revés, ¿no? Ese ya pasa en años secos, en 2005, en 2010, ya hemos visto esto, y este cada vez es más frecuente. Y si realmente tenemos colapso, libera una cantidad de dióxido de carbono que es mucho más que todo lo que se ha producido a través de quema de combustibles fósiles, digamos, ¿no? Entonces, imagínense, éxito más le vamos a echar a lo que ya es un tremendo problema, ¿no? Y eso sí, no sé, de ahí, Mad Max, digamos, el resultado de eso, ¿no? Como realmente todo podría convertirse no solo en pampa, ya en desierto incluso. Y los pronósticos climáticos realmente asustan, ¿no? Son hasta 2030, digamos, pucha, es a 7 años, digamos, ¿no? Y esos eran los modelos de 10 años atrás. Y lo que se mira, lo que han pronosticado, se ha cumplido hasta peor de lo que se pronosticaba. Como hay que tomarle muy en serio estos pronósticos, ¿no? Pero nuevamente, o sea, yo estoy asustado y la mayoría de los científicos están asustados hasta el nivel que se encadenan a los puertos de la Casa de Justicia y todo eso. Y no cada vez los científicos se vuelven más activistas, pero la población de alguna manera más bien están preocupados si la Tierra es plana o no, ¿no? Cosas así, ¿no? Estamos muy perdidos todavía como humanidad, ¿no? No, yo creo que allá también hay que analizarlo muy bien. O sea, reforestar, de cavar un huequito y poner un árbol y producirlo en vivero, ese te sale hasta 10.000 bolivianos por hectárea, digamos, ¿no? Así trabajamos con sistemas agroforestales en las comunidades, donde tiene gente que trabaja sin pagarse su sueldo, digamos, ya es 10.000 bolivianos, ¿no? Pero eso no puedes hacer una escala en la que estamos destruyendo, ¿no? Para dar un ejemplo, los datos de Bolivia, ah, había unos años atrás el proyecto Mi Árbol, donde todo el gobierno con el Ministerio de Medio Ambiente tenía el plan de producir 6 millones de árboles en toda Bolivia en un año. Es lo que este año se quemó en el municipio de Riberalta, ¿no? O sea, 6 millones de árboles es un chiste, pues, un municipio nomás, ¿no? Y lograron al final plantar 300.000 o algo así, ¿no? No llegaron ni cerca a los 6 millones tampoco. Entonces, esa es la realidad. O sea, no estamos plantando ni el 0.01% de lo que se tendría que plantar para contrarrestar lo que está pasando. Pero hay otros mecanismos, ¿no? O sea, podemos hacer una restauración ecológica donde garantizas las condiciones en un contexto. Lo que han ido a mirar donde Medio Monte, es eso lo que esas familias están aprendiendo, ¿no? O sea, evitamos que entre el fuego, permitimos que cubrimos este pasto que está evitando que la naturaleza regenera. Y si le damos las condiciones, la naturaleza florece nomás, ¿no? Y puede recuperar. Tal vez no siempre el tipo de bosque que deseamos, pero ya pues, ¿no? Lo principal es primero generar las condiciones que otra vez hay un suelo fértil, que haya humedad, que haya algo de sombra, que haya condiciones, porque si no, la mayoría de los árboles tampoco va a sobrevivir, digamos. Y creo que cuando la gente pregunta si podemos reforestar, ¿no? Incluso los planes de gobierno, cuando el gobierno planteaba para el cambio climático, como que vamos a plantar 6 millones de hectáreas, qué sé yo, ¿no? Así, tremenda superficie, tremendas cantidades de árboles. Pero pues dejan de deforestar primero, ¿no? O sea, si todavía se queman 6 millones de hectáreas en un año, ¿qué sirve que plantas 1 millón de arbolitos? O sea,
están quemando en un día eso, ¿no? Entonces, hagamos primero, ponemos freno y mucho tiene que ver, o sea, las cosas de fondo, ¿no? El tema del tráfico de tierra, esta hay que atender, digamos, ¿no? Y repartir plantines es como dice, una gota, no va a cambiar las cosas, ¿no? Depende. Yo soy optimista mientras que estoy ocupado con cosas pequeñas y no, las cosas grandes no lo puedo solucionar. Pero a nivel local hay cambios interesantes, ¿no? Como decía, además antes solo se tomaba refresco de mocochincha, ahora ya azaí es una realidad. Muestra que se puede. Y se hace rápido, en 10 años hace cosas que en Europa han tomado 200 años, digamos, ¿no? Cambios de modelo, de desarrollo, de sociedad. Y cosas grandes, ¿no? Como la distribución de tierra en la región, la han logrado cambiar con un trabajo unido, coordinado. Entonces, se puede. Y veo que incluso, por ejemplo, en Brasil ese documento de la nueva economía ya no es unas cuantas ONGs que están hablando, ya es como propuestas del gobierno, de los bancos, de las empresas. Hay cada vez más actores que hablan este mismo idioma y a veces me parece como, ya pero una vez nos sentamos juntos y nos ponemos de acuerdo y ya digamos, ¿no? Y ojalá que también es un poco como que podría darse el colapso del ecosistema, también podría darse el colapso del modelo económico que está, como de una vez hay fuerza suficiente para que de una vez lo buscamos, porque diseñamos los mecanismos, hay un montón de fuerzas escondidas por allá que podrían surgir, digamos, ¿no? Y a veces esto, ¿no? Como para que algo avanza, es crear una masa crítica, sentarse juntos y pero Bolivia es justo el país ahorita que menos parece estar abierto para eso, ¿no? Como en Ecuador ya cambiaron por el Yasuni, por ejemplo, que decidieron, dejamos el petróleo en la tierra. En Bolivia estamos muy verde en eso todavía, ¿no? Todavía, o sea, si hay gas, obvio que hay que sacarlo, porque con eso ganamos, vivimos los bolivianos, ¿no? Y, o sea, si dices, puchi, pero el oro mejor lo dejamos en el río porque más genera contaminación que beneficios, pero la gente todavía cree que el oro vale plata, entonces hay que sacarle. Y, ¿no? Las necesidades también son fuertes, ¿no? Entonces, realmente hay que mostrar que esta alternativa es económicamente más interesante. Ahí la gente tal vez abre, porque mientras creen que el medio ambiente frena el desarrollo, porque esa es la actitud, ¿no? O sea que no podemos, por los ambientalistas no podemos desarrollarnos, ¿no? Un poco el argumento que se escucha a veces, que las comunidades creen que porque se quiere preservar el bosque, que ellos entonces no van a desarrollar, mientras que mi criterio es con el bosque van a estar mejor que sin bosque, ¿no? Pero se puede, solo que no sé si vamos a estar a tiempo porque la destrucción está yendo muy rápido, ¿no?